Bueno, pues empezar por agradecer a los organizadores del evento y a los que han hecho posible este informe, que hayan decidido contar con mi presencia para dar lo que se llama, lo que dicen en el programa, una primera impresión sobre su trabajo. El evento de hoy se llama Tecnologías para impulsar España, por fin la ciencia y la innovación. Y yo, la primera impresión al leer el PDF que me mandó Javier de las tecnologías que habían elegido y de lo que habían escrito sobre ellas, lo primero que se me confirmó es una cosa que sé de los científicos españoles. Los científicos españoles son muy buenos, están acostumbrados a competir internacionalmente muy competitivamente y durante muchos años, sobre todo los científicos que yo conozco de mi generación y los que vinieron antes, los que vienen después, pensamos mucho más que los científicos de otros países en por qué y cómo la ciencia surge y se materializa en nuestro país. Hay razones históricas que están ahí ya en el título de la sesión de hoy. Por fin la ciencia y la innovación es un reflejo de la frustración de los científicos, tecnólogos y mucha gente en España de que, a pesar de tener muchísimo talento, mucho conocimiento, mucho entender muy bien por qué y cómo se produce la ciencia, España sigue sin tener una identidad científica que nos permita, como intenta este informe, afrontar los retos del siglo XXI en la posición que muchos de nosotros pensamos que deberíamos tener y no tenemos. Al intentar comentar sobre el informe, la verdad el informe es muy completo, hay mucho trabajo, está muy bien escrito y comunica muy bien los resultados. Pensé qué es lo que yo puedo aportar a esto que no está escrito. Bueno, yo, como han dicho al principio, soy física de sistemas biológicos, de sistemas complejos, así que voy a aportar mi visión como científica de los sistemas y de los procesos profundos que creo que mueven muchas de las cosas que hay bajo este informe. Y también, como me han presentado antes, he vivido en muchos países. Y una de las cosas que me hizo ir a Japón fue entender cómo un país pasó del sistema feudal del Bafuku en el siglo XIX a la segunda economía mundial a través de la tecnología. Me interesa mucho entender el contexto cultural e histórico en el que la tecnología empieza y forma parte de un país y cómo esos países, a través de la tecnología, entran a ser jugadores potentes en el mundo y en la geopolítica global. Así que voy a intentar analizar el contexto global de este informe y un poco también la psicología que yo creo que tiene este informe, desde el punto de vista de alguien que lleva 30 años en el extranjero y sigue bastante obsesionada en cómo la ciencia surge en España. Javier ha hecho un resumen de todas las tecnologías del informe. Y yo veo un hilo conductor en absolutamente todo lo que ha dicho y la mayoría de las tecnologías que se están empezando a desarrollar ahora y que van a hacer un gran impacto y van a cambiar la manera que vivimos. Desde el siglo XIX, que es el siglo de los grandes imperios europeos, y durante todo el siglo XX, se desarrolla una ciencia que intenta, sobre todo la física, la química, reducir la naturaleza a leyes simples. Es una ciencia que divide al mundo y la realidad en diferentes disciplinas: la física, las matemáticas, la biología, la química. Es una ciencia que intenta controlar la realidad a base de reducirla a sistemas simples. Sistemas simples que siguen matemáticas, que siguen la lógica, la razón. La razón humana se impone en la naturaleza. Al llegar y los humanos, usando la tecnología, se imponen también, en el caso de los europeos, a otros países, quitando Japón, que lo comentaré un poco luego. Y es una ciencia que simplifica, que crea fertilizantes, como ha dicho antes Javier, que rápidamente mejoran la producción, pero que no piensa
en lo que va a pasar después, en las consecuencias medioambientales. Lo que nos está pasando en el siglo XXI, el cambio climático, por una parte, nos está haciendo enfrentarnos a la realidad de dónde nos ha llevado el paradigma científico de la reducción y de la simplificación. La realidad es compleja, muy compleja, y la ciencia surge de esa tensión entre la complejidad de la realidad y la necesidad de los humanos de sistemas simples que podamos entender. Y de ahí, de esa tensión, surge la tecnología. La tecnología que nos permite sobrevivir y crearnos a nosotros mismos. La creatividad nos crea y nos da libertad. Pero la simplificación que hemos hecho en el último siglo nos ha llevado a no tener en cuenta el cambio climático, el efecto que hemos tenido en la naturaleza. Pero tampoco nos ha permitido ver el cambio, el efecto del poder y de la ciencia en las personas, en la falta de diversidad, en los problemas de género, en la falta de equidad, que son todos problemas que se afrontan en este informe. Entonces, llegamos en el siglo XXI a un punto donde las tecnologías por sí mismas, con la manera reduccionista de pensar del siglo XX, se estancan. Las matemáticas por fin encuentran la inteligencia artificial en las redes neuronales o en el machine learning, que no es una manera normal de hacer matemáticas y computación, es una manera que ni siquiera entendemos, pero es capaz de manejar muchísimos datos, de empezar a manejar la complejidad. La medicina se ha movido hacia la nanomedicina, buscar fronteras con otros campos, los campos de la física, y tener en cuenta otras maneras de entender cómo se afrontan problemas médicos que no se resuelven, por ejemplo, el cáncer. Y llega las inmunoterapias, las vacunas, usar la complejidad del cuerpo, la complejidad del sistema inmune y su poder de computación complejo para resolver el problema complejo de la salud. La salud, con la manera de pensar del siglo XX, no se resolvía. Y todos los demás problemas que se han presentado hoy tienen este eje común. La fotónica, que nos permite hacer mejores computaciones de más datos. El hidrógeno, que nos permite afrontar el cambio climático. Así que hemos entrado en la era de la complejidad, que se ha llevado el Premio Nobel de Física de este año. Y todas las ciencias están empezando a converger en maneras multidisciplinares, de lo que hablé antes, para afrontar esa complejidad que es la que necesitamos afrontar para sobrevivir el siglo XXI. Lo que se habla aquí, lo que se habla en el informe y lo que acabo de contar es lo que se llama aquí la multidisciplinaridad. Durante todo el siglo XX hemos dividido las ciencias y ahora nos damos cuenta que para resolver los problemas complejos tenemos que volver a usarlas todas a la vez. Es interesante mirar esto desde el punto de vista histórico. Cuando miraba el informe que he visto hoy, me ha recordado a este cuadro de Malevich que hizo en 1915. Los suprematistas soviéticos se pensaban mucho en este problema. ¿Qué pasa cuando una sociedad se racionaliza demasiado? Cuando todo se intenta racionalizar para sobrevivir. Eso es lo que estaba intentando hacer la Unión Soviética. Los suprematistas se dieron cuenta, y se puede ver en este cuadro, que la racionalidad tiene huecos, que hay vacíos, que no todo es racional en la existencia. Esta idea la estaban teniendo a la vez matemáticos como Gödel, que presentó en 1931 la idea de que demostró que la racionalidad y la lógica no puede ser una representación real de la realidad. Hay cosas que no pueden resolverse solo con modelos simples y racionales. La máquina de Turing, que ahora en la que se basan todos nuestros ordenadores, en realidad fue una máquina que diseñó Alan Turing para demostrar que la realidad no es lógica. Y es muy interesante también desde el punto de vista cultural que los intelectuales y científicos de los países colonizados o no occidentales ya pensaban a principios de siglo dónde íbamos a llegar ahora. Los límites del sistema occidental de ciencia,
los explica muy bien uno de los mejores científicos indios, el fundador de la física en la India, Jagadish Chandra Bose, en una obra que les invito a leer, es muy cortita, de ciencia ficción, Runaway Cyclone. Y también Junichiro Tanizaki, en una obra muy famosa, Elogio a la sombra, cuando Japón se empieza a modernizar. El informe, si se mira desde este punto de vista del cuadro de Malevich, es la visión de los científicos de cómo la ciencia afecta a la sociedad. Por una parte, la ciencia es creatividad y nos da libertad e identidad, la identidad de un país que queremos que sea un jugador global. La ciencia en sí, la creatividad, las empresas, lo que están buscando es igualdad, equidad y justicia social. Cuando un científico se pone a crear algo, lo hace para hacerlo más barato, más justo, una mejor sociedad. Democracia es otra de las palabras que se habla en el informe. Las nuevas tecnologías presentan problemas para la democracia, los algoritmos que no nos dejan ser libres o que van a promocionar todavía más la falta de igualdad. Pero la ciencia, porque nace de la creatividad, en realidad tiene vocación de democracia. En este complejo sistema, la ciencia también es usada por los poderes que todos conocemos, que vienen desde el siglo XIX, que intentan extraer el poder de la ciencia para mantener su poder. Y ahí es el poder de la geopolítica, de la que también se habla en el informe. ¿Cuál es el papel de España? ¿Cuál es nuestro agujero por el que podemos salir? Esa es la identidad. Por eso, la creatividad, la identidad y la ciencia están relacionados con la geopolítica. Porque un país, para poder tener una identidad científica, para poder ser un jugador global en los juegos de poder, necesita una identidad científica. Sin ser individuos, no tenemos un papel. Se habla de la geopolítica y se habla del peligro existencial, ahora o nunca. Voy a hablar un poquito de la identidad científica para intentar un poco la recepción. Una de las preguntas del informe, aunque no se hacen, está en la psicología del informe, es ¿por qué no tenemos una identidad científica en España? ¿Por qué, dice el informe, España se siente más cómoda comprando que creando tecnología? ¿Por qué necesitamos un lenguaje propio, indicando que no lo tenemos? Y se busca, una de las razones, en la fragmentación del ecosistema que no nos permite crear una identidad. A mí esto me interesa mucho qué países crean identidad y por qué. Por ejemplo, Japón, en el siglo XIX, era un país aislado del mundo, habían decidido aislarse por muchas razones económicas e históricas. Empiezan a ver que China, en la dinastía Qing, se fragmenta y empieza a ser dominada por los poderes occidentales y les llega un barco, el famoso Kurofune del Comodoro Perry de América, y empiezan a ver que o buscan ellos una razón, una propia identidad tecnológica, se autocolonizan o perderán su papel en el mundo, serán colonizados. Japón, por ese riesgo de ahora o nunca, o aprendemos ciencia o acabaremos como China, en 30 años digirió 300 años de ciencia, cultura, teatro, música occidental. Se lo aprendieron todo. Para mí es la gran revolución intelectual de la historia moderna del hombre. Y llegaron a crear una sociedad tecnológica que todos ustedes conocen, que llegó en 1905 a ser el primer país que derrotó a un poder occidental en la guerra ruso-japonesa de 1905. De ahí empieza el miedo europeo a los asiáticos. Lo mismo pasa en China cuando deciden que ellos también tendrán bomba atómica. Cuando cae la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, Xiao Cheng-wu, que es esta señora en medio de la foto, que es una china que había sido una de las únicas mujeres que había trabajado en el Manhattan Project haciendo la bomba americana, se entrevista con Zhou Enlai, el número 2 de Mao, que está ahí a la derecha, y empieza el programa de la física china. Desde ahí viene el Huawei. China decide que no va a ser un vasallo de Occidente. Todos estos países tienen un riesgo existencial si no tienen ciencia. España tiene un contexto histórico muy diferente.
España, al principio del siglo XX, tenía muy buenos científicos como Ramón y Cajal, grandes físicos que empezaron la física, luego se terminó después de la Guerra Civil Española. Y no hemos sabido recuperar esa identidad científica. Esa identidad científica es necesaria para mirar hacia el futuro. Tenemos que saber por qué hacemos ciencia, cuál es nuestra historia y cómo queremos aportar al mundo. Cuando vemos que Corea nos hace nuestros teléfonos, también nos damos cuenta que ganan Óscares en cine, compramos los libros de sus filósofos. Son países que están pensando muy activamente qué son, qué quieren ser y qué papel va a tomar la tecnología en sus países. Esto me vuelve a lo que empiezo aquí yo creo que hay una oportunidad en España. La oportunidad que tenemos es, al no tener esta identidad científica, nos permite crear una nueva identidad científica. Nos enfrentamos a un nuevo mundo en el siglo XXI, el mundo de la complejidad. Y van a hacer falta nuevas identidades científicas, y lo voy a hablar un poco después. Las que tenemos ahora no nos valen. Los estereotipos ya no valen de científico, por muchas razones que pasaré muy rápido. Una de las cosas que no se hablan, pero ha hablado Javier, es la comunicación. Yo pienso mucho en la comunicación. La comunicación es importante para la ciencia, no solo para que la gente la entienda, como decía Javier, pero para evitar un riesgo todavía más peligroso, en mi opinión, y es que hay muchos movimientos ahora mismo en el mundo que son anticientíficos. Intentan controlar el poder de la ciencia creando anticiencia. La ciencia crea democracia, la ciencia crea nuevos poderes que a veces se enfrentan a los poderes establecidos. Hay mucho interés en poner freno a la ciencia y se pone de muchísimas maneras. En el siglo XX, a partir de que el hombre llega a la Luna, en realidad yo creo que ha habido un frenazo tecnológico, ha habido mucho interés en frenar la ciencia. Y ahora lo vemos en los movimientos antivacunas y también en los movimientos que niegan el cambio climático. Esto viene de lejos. Si hemos tenido un modelo de sociedad que tenía como controlar la naturaleza durante un siglo, era el objetivo del poder. Ahora, por ejemplo, muchos hombres, porque las identidades de poder nos afectan como individuos, resisten proteger el medio ambiente porque no lo ven masculino, lo ven una acción femenina. Esto significa que los estereotipos personales, la manera que nos comportamos, refleja también los juegos de poder que hay en la sociedad globalmente. Y ahora nos crea un nuevo reto a los científicos y en que ser muy buenos comunicadores de ciencia, que es lo que estamos haciendo ahora. Lo sentimos muy profundamente, porque vemos, por una parte, que puede ayudar a crear sociedades mucho más justas y mejores, pero por otra parte vemos que si no comunicamos, la cosa puede acabar muy mal. La anticiencia puede ganar y crearemos sociedades todavía más complejas. Lecciones de la pandemia, nuevos modelos de transferencia tecnológica. Lo que he estado diciendo, que las nuevas ciencias se mueven a la complejidad, también van a crear problemas en los modelos de transferencia tecnológica. En el informe se habla mucho de que España falla en esto. Tenemos buenos científicos, no tenemos muchas empresas y no cambiamos el modelo de producción, pero esto es un problema global. El modelo de producción que teníamos antes de patentes, por ejemplo, la idea de que desde la universidad, con una sola patente, podías hacer una empresa y, si tenías suerte, lanzarte al mundo a ver si aquello funcionaba, empieza a ser cada vez menos probable por la propia complejidad de la ciencia. Un buen ejemplo es Moderna, la empresa una de las empresas que es muy parecida a BioNTech en la manera que lo hacen, que ha fabricado las vacunas del COVID. Moderna busca la tecnología, es un grupo de gente que sabe mucha ciencia, científicos con muchos años, no son jóvenes, que trabajan con inversores con mucha experiencia, que hace bastante tiempo pensaron que había una gran oportunidad en el ARN para el tratamiento del cáncer y las vacunas. Y montaron un grupo, buscaron las patentes donde estaban, las patentes no eran suyas, igual que BioNTech, las patentes no eran suyas, y con una visión de varios años y con muchos expertos han creado un nuevo modelo
de crear empresas en la nueva era de la complejidad. Les invito a que miren la página de Flagship Pioneering, que son los que buscaron el dinero para montar Moderna. Esta empresa se montó desde el capital, no se montó y se montó muy estratégicamente, un poco pensando como este libro, mirando lo que hacía falta, buscando dónde estaba la IP, buscando el dinero y montando la empresa. Luego falta también, aquí he puesto a una amiga mía, Regina Llopis, que es matemática y tiene una de las primeras empresas españolas de inteligencia artificial. El estereotipo, ¿no? El estereotipo del emprendedor, un hombre en camiseta en el Silicon Valley que monta una cosa maravillosa porque es muy listo, también nos afecta mucho la manera que invertimos. Las empresas, como he dicho antes, no necesariamente son un hombre en camiseta muy inteligente y muy joven, sino son grupos de personas bastante complejos que incluso incluyen mujeres, que son las empresas que realmente están haciendo un impacto. El 21% de las nuevas... Hay muy pocas empresas lideradas por mujeres, solo el 1,7% de los fondos van a startups dirigidas por mujeres. Y no solo es mujeres, son los hombres que no cumplen con el estereotipo. Pero, como he dicho antes, las empresas de la pandemia están demostrando que esos estereotipos no son reales. La empresa de Pfizer, creada por 2 hijos de inmigrantes turcos, liderados por una mujer y un hombre que están casados. La vacuna de Oxford, que es el trabajo de décadas de la profesora Sarah Gilbert y Catherine Green en Oxford. Parte de la vacuna también tiene el conocimiento del NIH. Y, por supuesto, el trabajo de Katalin Karikó, una bióloga húngara inmigrante en Estados Unidos, que fue la que se empeñó en usar el ARN para hacer las vacunas y la que nadie apoyó. Hay nuevas identidades en la ciencia, hay nuevos estereotipos. Y esto es otra oportunidad para España. Hace poco estuve en un encuentro en el que la secretaria de Estado de Innovación decía que los españoles pensaban que los ingenieros eran un hombre alemán, nunca una mujer española. Bueno, la gente tampoco piensa que mujeres como las de esta foto son las grandes emprendedoras del mundo. Estas mujeres van a revolucionar la manera que tratamos las enfermedades, no solo la pandemia, sino el cáncer. Y ahí termino. Este informe nos pone a los científicos españoles en el cuadro de Malevich, con el que empecé, encontrando cuáles son las tecnologías y las oportunidades, pero también en lo que hay debajo, en lo que no es lógico, en lo que no hay racional, y es el componente social, político y global que tiene las tecnologías en nuestra sociedad. Y muchas gracias.